La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les sale Iván Darío Moreno, doctor en Diseño Instruccional y Tecnología. Bienvenidos a mi programa de neuroeducación. En esta ocasión les voy a hablar sobre los neuromitos con respecto al desarrollo humano. Son específicamente 7 mitos. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer mito. Este neuromito dice que los humanos nacemos con una tabula rasa y que simplemente comenzamos a aprender a partir de esto. Eso de la tabula rasa significa que nacemos como si nuestros cerebros estuvieran totalmente vacíos, como un recipiente vacío, y que simplemente comenzamos a llenarlo con conocimiento desde que nacemos. Esta idea pues estuvo rondando por mucho tiempo y gracias a la neurociencia hemos podido entender que realmente nosotros nacemos con algo de información precisamente a partir, digamos, de nuestra genética y de nuestra experiencia incluso desde el útero de nuestra madre. Esto es información muy importante para todos porque nos hace cuestionar un poco la importancia que tienen las madres o las que están embarazadas, de que incluso el feto puede recibir información desde el útero. Y también la información que es dada a través de nuestros genes, de nuestros ancestros. Entonces, para los neurocientíficos, hay una combinación entre la genética y el medio ambiente. Y el medio ambiente empieza precisamente cuando estamos en el útero de nuestras madres. Cuando nacemos ya nacemos con alguna información y obviamente con nuestra experiencia de vida pues vamos acumulando esa información, la vamos integrando. Entonces lo de la tabula rasa pues es un neuromito. El segundo neuromito dice que los humanos nacemos con todas las neuronas que vamos a tener toda la vida. Esto pues también es un neuromito porque precisamente los neurocientíficos descubrieron que las neuronas también pueden volver a nacer. Eso se llama neurogénesis. Y que incluso en la vida adulta se forman nuevas neuronas. Eso es muy esperanzador porque esto se descubrió en los años 90, es decir, más bien es un descubrimiento reciente. Y había muchas personas que se preocupaban porque de pronto se les estaban muriendo sus neuronas. Y pues no es así, las neuronas se siguen formando. En nuestro cerebro tenemos neuronas y tenemos unas células gliales, que es prácticamente como las que asisten a las neuronas. Y para darles números interesantes, podemos decir que el cerebro contiene por lo menos 100 billones de neuronas. También se han encontrado neuronas en nuestro corazón, incluso en nuestros intestinos. Entonces, esa es la buena noticia para todos de que se siguen formando neuronas. El tercer neuromito dice que todo lo que está en nuestro cerebro se determina prácticamente para la edad de los 3 años. Es decir, que hasta los 3 años tenemos oportunidad de aprender. Este neuromito fue muy popular en en muchas instituciones educativas y lo que hacían era prácticamente
sobreexponer a los niños antes de los 3 años a mucha información, porque se suponía que los 3 años terminaban de, digamos que el cerebro terminaba de aprender de alguna manera. Entonces ponían a los niños a hacer muchas cosas, o sea, se llama una sobreexposición a la información. Precisamente los neurocientíficos descubrieron que esto no es así. Es decir, claro, la neuroplasticidad sí empieza a decrecer con la edad y obviamente pues nuestros cerebros son más plásticos en los primeros años de vida. Pero esto no significa que a la edad de los 3 años esto pare, es decir, nuestro cerebro pare de aprender. Entonces tampoco nos vayamos a preocupar y preocupemos por sobreexponer a los niños antes de los 3 años a mucha información. Simplemente hay que estimularlos, pero no sobreestimularlos, sino simplemente que haya una estimulación adecuada. El siguiente neuromito dice que el desarrollo del cerebro se completa más o menos cuando la persona alcanza la secundaria. Y estamos hablando que en muchos países eso está entre los 16 y los 18 años de edad. Esto pues también digamos, se cuestionó mucho porque se hablaba mucho de las teorías constructivistas, por ejemplo, de Piaget, que habla que hay como unos estadios o fases en el que el cerebro se desarrolla de acuerdo con edades cronológicas. Entonces, que a tal edad el cerebro aprende esto, que a tal edad el cerebro aprende otras cosas. Entonces, los neurocientíficos se dieron cuenta de que realmente el cerebro, como es plástico, realmente aprende toda la vida. Claro, decrece la neuroplasticidad con la edad cronológica, ¿sí? Pero si hay un enfoque consciente, ese enfoque consciente ayuda a que el aprendizaje incremente hasta nuestra vida adulta. Es decir, necesitamos como más esfuerzo consciente para aprender, pero podemos aprender. Eso es una buena noticia para todas las personas que pensaban que ya se les pasó el tiempo para aprender cosas nuevas, sobre todo para los adultos que piensan que ya sus cerebros no podrían aprender más. Resulta que no, sí se puede aprender, obviamente hay que hacer un esfuerzo más consciente, pero se puede y el cerebro puede aprender cualquier cosa, teniendo en cuenta también de que hay neurogénesis. Entonces, esa es la buena noticia. También otro neuromito dice que el aprendizaje humano progresa de forma lineal. Y este mito fue un mito como muy, digamos que en las metodologías o en el sistema escolar se creyó tanto que se hicieron grupos precisamente a partir de las edades cronológicas. Es decir, y bueno, eso pasa hoy en día, es muy común de que se agrupen los niños por edades y así se hace, digamos, la escolaridad, porque se cree de que ese rango de edades, todos los cerebros, digamos que tienen un tipo de aprendizaje específico. Y si un niño no llega a tener esas cualidades, entonces lo categorizan o lo etiquetan y dicen que ese niño está por fuera del rango, o sea que es anormal. Entonces los neurocientíficos encontraron que eso es un gran error. ¿Por qué? Porque el aprendizaje no es lineal, el aprendizaje es circular. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros aprendemos es prácticamente con un proceso de adelanto-retroceso de forma circular. Entonces, aprendemos algo, pero necesitamos un refuerzo, ¿sí? Y por eso se habla mucho de la repetición, pero la repetición consciente y la repetición con significado. Y yo siempre doy el ejemplo de montar bicicleta, porque es más o menos así como aprende el cerebro algo. Entonces, si yo monto bicicleta, pues yo me caigo,
me vuelvo a parar y me vuelvo a caer, ¿sí? O sea, esos son los adelantos y retrocesos, eso es en forma circular. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas que sienten que no están aprendiendo, que siguen estudiando y sienten que no aprenden. Y eso es errado. ¿Por qué? Porque piensan de que el aprendizaje es lineal, es decir, piensan que yo debería mejorar mientras más estudie, más aprendo y resulta que no. Tiene que haber un retroceso porque es lineal. Es como el mecanismo que utiliza el cerebro para poder guardar esa información y automatizarla. Entonces no se preocupen si ustedes sienten que como que retrocedieron, es totalmente normal. Y bueno, eso también abre un espacio para las metodologías de los colegios, para que no obligatoriamente agrupen a los estudiantes por edad, sino más bien por niveles de proficiencia, ¿sí? Que es más o menos lo que hace el método Montessori. Otro neuromito dice que los problemas de aprendizaje asociados con las diferencias en el desarrollo de la función cerebral no pueden ser remediadas con la educación. Es decir, que si una persona tiene un problema de aprendizaje, no hay nada que hacer. La etiquetan y casi que la sacan de lo que es normal. Resulta que esto no es así. Los neurocientíficos han descubierto que cualquier persona puede aprender cualquier desarrollo cerebral. Cuando hablo de desarrollo cerebral, hablamos de cosas como, por ejemplo, en matemáticas sería contar números del 1 al 10, no sé, multiplicar. En el lenguaje sería, por ejemplo, conjugar bien los verbos, ¿sí? Esos serían como las destrezas que tiene que aprender una persona. Entonces, ¿qué pasa? Como el sistema educativo ha agrupado a los niños en ciertos grupos cronológicos, ellos suponen que en ese grupo el niño debe ya saber ciertas funciones matemáticas o lingüísticas, y cuando no lo sabe, entonces es porque tiene un problema de aprendizaje. Resulta que no, ya sabemos que cada persona tiene una manera de aprender diferente que está relacionada con la genética, está relacionada con experiencias de la vida, ¿sí? Cada cerebro es diferente, pero cada cerebro puede aprender esas cosas en su momento en que esté listo para aprender. Por eso hay que evitar las etiquetas. Hay que evitar decir es que este niño es autista o este niño tiene problemas, no sé, digamos los nombres técnicos que utilizan hoy en día, porque eso es lo que hace que el niño precisamente retrase su aprendizaje, ¿sí? Porque ya entra la autoestima y entran otras cosas en juego. Entonces es importante que los niños sepan que todos pueden aprender y no importa lo que se demoren, lo importante es que lo logren. Y finalmente voy a hablarles sobre el neuromito con respecto a los niños que tienen 2 años y a la adolescencia, que se dice que son inevitables esos periodos y negativos. Los neurocientíficos encontraron que en efecto, cuando el niño tiene más o menos 2 años, empieza a buscar su independencia de los padres, ¿sí? Y esto hay que de alguna manera estimularlo, o sea, los padres deben sentirse orgullosos porque eso es normal. Y más bien tienen que ayudar al niño a que logre esa independencia de una forma sana, de una forma que no vaya a causar problemas sociales. Y en cuanto a la adolescencia, se ha encontrado que la mielina es como una sustancia que recubre pues todos los circuitos neuronales que permite la mejor comunicación entre neurona y neurona. Se ha encontrado que esa mielina está muy relacionada con precisamente lo que pasa en la adolescencia, es decir, como que en la adolescencia el cerebro no ha desarrollado toda su mielina, ¿sí? Y por eso es que los adolescentes tienen problemas, por ejemplo, de tomar decisiones acertadas o son muy impulsivos, etcétera, etcétera. Es decir, parece que en el adolescente el cerebro está sufriendo muchas transformaciones, obviamente por las hormonas, y el cerebro se está como, digamos, adecuando muchas cosas, ¿sí?
y por obvias razones, digamos, hay ciertos procesos que son muy lentos o que simplemente no ocurren. Pero esto no significa que sea una etapa difícil, más bien debería ser una etapa manejable, controlable, pero es importante que los adolescentes también entiendan que ellos tienen responsabilidad social, ¿sí? Porque si hablamos de crímenes hechos por adolescentes, claro, hay muchos que dicen, pero ellos no deberían ser culpables de esos crímenes porque simplemente su cerebro era inmaduro. Y claro, sí es inmaduro hasta cierto punto, pero es importante que ellos también se les enseñe la responsabilidad social y lo que puede pasar debido a sus decisiones. Bueno, aquí les hablé de estos neuromitos interesantes sobre el desarrollo humano, les habló Iván Darío Moreno y, y espero que sigan viendo este programa de neuroeducación. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.